Conversar justamente con el ministro del Interior también, Vicente Romero, en este momento. Lo tenemos conectado al ministro del Interior, Vicente Romero. Ministro, ¿cómo está? Muy buen día. Entendemos que usted está justamente en la zona de frontera entre Perú y Tacna o está en camino. Muy buenos días. Efectivamente, gracias por la oportunidad. Estamos todavía acá en Tacna, a punto de salir a Lima. Siempre a sus órdenes para poder informar a todos nuestros Por favor, ministro, compatriotas. Cuéntenos, a ver, en este instante, ayer se registraron situaciones donde intentaron ingresar ciudadanos venezolanos a nuestro país de manera ilegal. Ya se ha dado el estado de emergencia. ¿Cómo se ha desplegado la seguridad en este momento? ¿Ya están los policías y los militares cuidando la frontera? Efectivamente, hemos ido al mismo lugar, in situ, a verificar los servicios, cómo se está llevando a cabo, y sobre todo para verificar las nuevas medidas migratorias y de frontera que se han dado acá, especialmente en Santa Rosa. Pero quiero decirle que trabajamos intensamente para poder regularizar a los extranjeros en el Perú, sobre todo en el plazo perentorio de acuerdo a las nuevas medidas que se ha dado. Efectivamente, se ha declarado emergencia las zonas de frontera para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, especialmente en lo que es la vigilancia y puedan garantizar de mejor manera la seguridad interna. Sin embargo, nuestro gobierno ha aprobado importantes medidas para garantizar la seguridad de todas las personas en nuestras fronteras y así poder facilitar la regularización, especialmente de los extranjeros que ingresan al país. La primera medida es autorizar que las Fuerzas Armadas puedan trabajar de la mano de forma conjunta con nuestra policía, resguardando la frontera. No vamos a permitir ningún ingreso ilegal ni agresiones contra la policía. La policía, migraciones y nuestras Fuerzas Armadas trabajan conjuntamente para controlar rigurosamente a todos los extranjeros que cuenten con toda su documentación en regla para poder ingresar al país. ¿No? Lo importante también es el programa de regularización que se ha dado a través de las normas, que permitirá a los extranjeros que ingresen y puedan regularizar su estatus migratorio, sobre todo dentro de los plazos perentorios que se ha dado. Sí. Se llama la amnistía de multas, ¿no? Ministro, y más allá de los programas, ¿cuál va a ser aproximadamente el número de militares que se va a enviar a la frontera? Y la pregunta va ligada un poco a cómo se ha visto el incremento de personas justamente en esta zona limítrofe entre Perú y Chile. Hablábamos primero de grupos de 50, 60, casi 100, hoy aproximadamente 120, según los reportes que hemos tenido con el equipo de RPP. ¿Y el número de militares va a ir en un número de cuánto? Efectivamente, sí, fluctúa realmente la cantidad de extranjeros, es entre 50, 80, a veces hasta 100 personas aproximadamente llegan. Esto, como le digo anoche personalmente, la mayor cantidad de flujos de que quieren ingresar ilegalmente se produce en la noche. Entonces ahí tenemos que regular el trabajo, pero las Fuerzas Armadas apoyarán más o menos como un promedio de 300 personas aproximadamente ya a partir del día de hoy. Y ahora, ministro, desde el enfoque humanitario, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está coordinando con Chile? Porque es verdad, no tienen documentos, son ciudadanos que no quieren ingresar de manera ilegal, pero vemos niños, vemos bebés, vemos ancianos. ¿Hay alguna solución para estas personas? Efectivamente, mire, es un tema muy sensible lo que acaba usted de mencionar. Efectivamente, también tenemos que ver la parte humanitaria, que nos preocupa del gobierno de los niños, las niñas, personas ancianas y algunas personas que son sumamente vulnerables. Anoche me he reunido con todas las autoridades de acá de Tacna para poder ver de qué manera se hace una fuerza de tarea, digamos, y responsabilidades a cada uno de ellos. Y me he dado cuenta que tienen un compromiso muy importante cada uno de ellos, de tal manera que se está trabajando articuladamente. Además, también a nivel Cancillería están conversando, trabajando paralelamente para darle soluciones a este tema migratorio. El corredor humanitario, ministro, es una de las opciones, como lo solicitaba o lo ponía en mesa, por ejemplo, el alcalde de Arica en su momento hace unos días. Efectivamente, esa es una de las soluciones, pero obviamente a nivel Cancillería, vuelvo a repetir, está trabajando tanto con Chile, con Ecuador y también con Venezuela para poder ver de qué manera puedan pasar estas fronteras y no tener ningún problema. Lo importante es darle la seguridad necesaria
a todos los extranjeros que voluntariamente deseen regresar a su país. Ministro, una precisión, por favor, sobre la cantidad de militares que van a la zona. Estamos hablando de 300 militares, soldados del ejército, solo para cuidar la zona de frontera entre Perú y Chile, o son 300 entre policías y militares. Y además de eso, por favor, si nos puede contestar lo siguiente, porque hay denuncias de los propios ciudadanos venezolanos que quieren ingresar de manera ilegal a nuestro país, que dicen que la policía peruana les quiere cobrar, los quiere coimear para que puedan ingresar al Perú. ¿Esto se está investigando? Mire, una de las grandes preocupaciones, especialmente en mi sector, es cero corrupción. No vamos a permitir. Si puede haber casos individualizados, justamente con el jefe de región personalmente conversado sobre este tema, no hay ninguna denuncia hasta el momento. No hay. Si hubiera, téngalo por seguro que eso no va a quedar impune. Su otra pregunta referente a la cantidad de militares. En primera línea estarán nuestra Policía Nacional, de las cuales al momento ya hay 390 policías más, tanto de las unidades especiales de Lima y también de Arequipa y Tacna, que están en varios turnos, especialmente los puntos más complicados donde pueden pasar extranjeros ilegalmente. Y en la segunda línea estará nuestras Fuerzas Armadas reforzando estos servicios, dando la garantía necesaria. Lo más importante acá hay dos temas fundamentales. Primero, es el control irrestricto de todas las personas que ingresen al país. ¿Cómo debe ser? Con su carnet de extranjería, con su visa, su pasaporte. Y segundo, es la seguridad, obviamente, también dentro de la ciudad de Tacna, que también hemos conversado con las autoridades para que se vaya viendo albergues temporales, de tal manera que poco a poco las personas que deseen regresar a su país, una vez que ya se establezca este corredor humanitario, se deba llevar a cabo como debe ser. Y respalda además, ministro Romero, lo que señaló en su momento el jefe del gabinete Alberto Tarola, que Chile tiene que solucionar sus propios problemas, que no es una opción, digamos, lanzarle la pelota o el problema a nuestro país. Y también quería una precisión de su parte, porque si bien es cierto, usted dice que no hay una denuncia formal con relación a estas coimas que estarían recibiendo algunos policías para que dejen pasar a los ciudadanos prácticamente que son en su mayoría venezolanos al territorio peruano, ¿qué se está haciendo? Porque cuando se ha podido, y esto está en registros, lo han hecho los equipos de RPP, dicen son aproximadamente 40 soles lo que nos están pidiendo, hacen el cambio en la moneda de Chile y ante ello también, si bien es cierto, no hay una denuncia formal, sí hay una denuncia pública del caso. Claro que sí. Esto obviamente, de todas maneras, esa denuncia ya a partir del órgano de control interno, lo que ha dispuesto el general que se investigue, hasta poder encontrar a la persona responsable. Por ese lado no tenemos ningún problema. Vuelvo a repetir, seremos implacables en ese sentido si es que se encuentra alguna responsabilidad de una determinada persona. Y segundo, como dijo el señor Premier, efectivamente cada país tiene que responder por sus propios problemas. Y acá tenemos que justamente trabajar en forma armoniosa y conjunta como autoridades dentro de nuestro país, de igual manera en Chile en este momento como debe ser. Entiendo que hay muchas conversaciones a nivel de autoridades acá en la frontera y esperemos que estas cosas se lleven de la mejor manera. ¿Y no sería viable, le pregunto, establecer un corredor humanitario como se ha planteado para que puedan pasar por nuestro país y rumbo a Ecuador o rumbo a Venezuela o a Colombia? Vuelvo a remarcar, efectivamente lo que usted dice, eso es lo que se está trabajando a nivel Cancillería. Esperemos, esto está en desarrollo. Esperemos que se pongan de acuerdo, ver de qué manera darle una solución lo más importante, que se dé la seguridad necesaria a todos aquellos extranjeros que quieran regresar a su país en forma voluntaria. Los policías o militares que en este momento están cuidando la zona de frontera, ministro, ¿tienen orden de disparar si se vuelve a haber un intento de ingresar a nuestro territorio? No, de ninguna manera. Este es un tratamiento especial. No hay manera como hacer ese tipo de casos, de ninguna manera. Lo que puede haber pasado en algún momento, eso se investiga, no se preocupe, pero no hay ninguna orden. Acá está de por medio
la persona. Este gobierno siempre se ha preocupado y se preocupará, y es un lineamiento político de este gobierno, la paz y la gobernabilidad. Eso hay que remarcar muy bien, señor. Solo le pido porque me parece bien importante esto, la precisión en cuanto a la cantidad. Usted nos dice que son 390 efectivos policiales en la primera línea y que se sumarán 300 soldados del ejército en la segunda línea en la zona de frontera Perú-Chile. ¿Estoy en lo correcto, ministro? Eso es lo correcto. Esa cantidad de personal están distribuidos en diferentes turnos para dar el soporte necesario a las 24 horas del día. Y muy breve, además, ¿no? Con relación a los próximos encuentros, esto van a ser, es decir, ¿no? Porque se planteaba incluso una especie de padrón para poder ayudar a madres, a mujeres con niños pequeños, a mujeres embarazadas, adultos mayores, que incluso muchos de ellos requieren una atención médica especial. ¿Esto se va a hacer? ¿Está dentro de las posibilidades de las coordinaciones? Sí, efectivamente, anoche en la reunión que hemos tenido con las autoridades, eso hemos dejado en la mesa para que prácticamente a partir del prefecto de acá de Tacna se comience a trabajar este tema, que también es interesante, de tal manera de poder identificar a todas las personas que están muchas veces en parques, en algunas avenidas, en algunos lugares de transporte, y poder empadronar y saber qué persona de alguna manera desea regresar. Sí, este es un trabajo que está en estos momentos, seguramente ya el prefecto trabajando debe convocar alguna reunión. Pero hay una muy buena predisposición de las autoridades. Una última pregunta, por favor, ministro, no le quito nada de tiempo, sobre el informe de Human Rights Watch, que señala textualmente lo siguiente: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes en clara violación del derecho internacional. ¿Cuál es la respuesta desde el Ministerio del Interior? Vea usted, yo he sido claro. He sido muy claro desde el día que asumí, el día 13 de enero. Efectivamente, el sector interior y desde el gobierno, la presidenta de la República, el señor premier, hemos sido totalmente transparentes y vamos a seguir colaborando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, cuantas veces lo requiera. En mi oficina he recibido a 3 organizaciones de derechos humanos, de las cuales no tenemos ningún inconveniente. Si en algún momento se identifica alguna persona, como muchos de ellos están obviamente sometidos a una investigación, y se aclare que alguien cometió algún delito, pues las normas son claras, hay que cumplir la ley y seremos respetuosos de lo que ellos puedan definir. En ese caso, tenemos que remarcar que acá en el Perú hay una estructura muy importante desde el punto de vista democrático, constitucional, y tenemos que respetar bien las normas, que se cumplan como debe ser. Hay independencia de poderes, que eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias, ministro, por su tiempo. Vicente Romero, titular del sector del interior, ha estado con nosotros en la rotativa del aire. Son las 7:15, momento de una pausa.